cómo se construye un pueblo, cómo se construye una comunidad. Bueno, levantando los cimientos, levantando lo que va a ser la base de ese pueblo. Y en la construcción de un pueblo, indudablemente que el cimiento más poderoso, el cimiento más fuerte son las personas, la gente, los seres humanos. Y es por eso que los que han construido sobre la base de personas van marcando mucho la historia de una comunidad, van marcando mucho la historia de un pueblo, van marcando a nuestra gente, como se llama este programa. Y indudablemente que mucha gente que ha dedicado su vida, años de años, a la educación, han dejado una huella muy fuerte, muy imborrable. Y hoy día estamos quizás con una de las personas que ha dejado muy presente su sello, su característica en nuestra comuna. Estamos con la señora Aide Azócar, quien fue fundadora y directora de la antigua Escuela Consolidada de Experimentación de Huilca. Señora Aide, muy agradecido que nos reciba en su casa para hacer memoria y recordar, y no solo hacer memoria, sino proyectar en el presente lo que fue esa experiencia tan linda, tan hermosa de lo que es la Escuela Consolidada de Huilca. Hay una tradición que conversábamos, que se ha ido surgiendo, transmitiendo, que es juntarse el 16 de abril a celebrar la fundación de la Escuela Consolidada. ¿Cómo es esa fiesta? Esa fiesta realmente es maravillosa, porque es cosa realmente extraordinaria, porque no solo se ha mantenido en la zona de Huin, sino que esto usted se encuentra de repente con gente de Paine y de todo, porque como esto era antes un departamento, el departamento de Maipo, la escuela consolidada llegaba a colaborar, a sacar adelante a los niños de todo el departamento de Maipo. Y ellos usted ve cómo son tremendamente agradecidos, cómo el pueblo tiene esa, dijéramos, esa agudeza, esa luminosidad para entender que hay cosas que son esenciales en la vida de ellos, y es la importancia que le han dado a la educación. Yo creo que lo más hermoso que yo realmente soy una persona que no creo que ese trabajo que hice en Buin se debió solamente a mí, no, en absoluto. Primero, se debió a la realización de todo lo que maestros muy antiguos, desde el año 20 adelante, después de la Asociación de Profesores de Chile, después en San Carlos, en la experimentación de San Carlos, lucharon por algo que a ellos les incumbía. Entender que la educación es un soporte importantísimo en la formación del hombre, es algo que lo empuja a salir adelante. No hay sociedad que no tenga la necesidad de que cada uno de sus componentes sea un elemento bien formado, útil para la sociedad. Y sobre todo, esa era la posición nuestra y sigue siéndola, que ojalá sea realizando su propia vocación. Nosotros siempre en ese sentido nos mantuvimos, hasta el día de hoy. El concepto básico de la escuela consolidada consiste básicamente en una educación integral y en la capacitación tanto para la vida laboral como eventualmente profesional. ¿Ese es el gran aporte de la escuela consolidada? El aporte de la consolidación en primer lugar, y después ya de los organismos para realizar la consolidación, naturalmente que fue eso. Fundamentalmente nosotros se partió de que el niño es una unidad, como tal es tratado en su hogar. La educación no lo puede tratar por partes, como se le trataba antes. Aquí una escuela, el jardín infantil, acá la básica, por allá la media, y para qué decir la universidad, todo así, todo separado, segmentado. Entonces siempre se iba produciendo en el niño una lucha al ingresar al otro tipo de educación. Todos maestros tienen que tener una unidad y como tal transmitirla a los jóvenes. ¿Y eso se implementa aquí en Buin? Se implementó. Había en esa época unas escuelas primarias, claro, y un solo institución que daba educación secundaria, pero de carácter privado. Claro, lógico. No solo eso. Nosotros queríamos hacer llegar el derecho de la educación a todos,
No solo aquellos que tuviesen medios económicos para enfrentar las posibilidades de irse a otra ciudad donde hubiese educación media, sino que el derecho esencialmente del modesto, que solamente tenían para vivir y para educar a sus hijos en la escuela cercana. El año que nosotros empezamos a trabajar, ¿El año 52? nosotros empezamos a hacer el censo, lo hicimos en 52 y tomamos las bases. Y proyectamos, dimos nuestro informe a la Dirección General de Educación Primaria, dando las posibilidades de lo que se podía hacer de inmediato y lo que naturalmente se pretendía para el futuro. Lo de inmediato era, estos niños de una generación se habría perdido si yo hubiera esperado que me levantaran edificios. Más de una generación se habría perdido. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, naturalmente, que nosotros teníamos un espíritu distinto. Nosotros teníamos un espíritu de esfuerzo, de salir adelante a como fuese el lugar. Y de ahí entonces que planteamos que la escuela consolidada en Buin era imprescindible, porque los jóvenes de los campos de Buin, los niños de los campos de Buin, no tenían acceso a la educación nada más que hasta cuarto básico. Y de ahí al trabajo. Se escapaban de esto los niños de Buin mismo, la ciudad, que tenía una escuela de primera clase número 1 y una número 2. Valdivia de Paine, si no me equivoco, era la otra, y de Alto Jahuel la tercera. Pero eran escuelas primarias. Primarias, hasta sexto básico. Hasta sexto, nada más que sexto básico. Preparatorio que se llama. Claro, nada más. No había educación media, solamente la educación media que existía en un colegio particular que creo que se llamaba entonces Los Santos Ángeles. Que era bastante limitado en cobertura. Limitado porque naturalmente había que pagar matrícula, qué sé yo, todas esas cosas que son indispensables, con sagrado derecho, porque la enseñanza particular tenía derecho a mantenerse. Nosotros establecimos entonces pedimos al Ministerio de Educación establecer un establecimiento que crear un establecimiento, al igual que lo que hicimos en San Carlos, bajo la dirección de Víctor Troncoso Muñoz, que indudablemente fue el creador de las escuelas consolidadas. Y además de su esposo. Mi esposo, que además hizo el planteamiento de la consolidación, hecho que no solo existió en Chile, en Estados Unidos también habían, pero tenían otro sentido. Unas escuelas que se llamaban consolidadas también, pero era juntar bajo un mismo edificio los distintos tipos de enseñanza. Nosotros no, queríamos el proceso completo. Eso lo planteamos y tratamos de hacerlo. Y en Buin usted logra crear el proyecto y unir estos dos establecimientos bajo su dirección. La Dirección General de Educación Primaria entendió mi primera propuesta. Mi primera propuesta fue que la escuela 1 y 2 de Buin... Lo que corresponde a lo que está en Balmaceda, frente al banco y al lado de la plaza. Claro, esos dos colegios que tenían sus directores, uno era de hombres y el otro de mujeres, se me entregaran para refundirlos, digamos, en uno solo, bajo mi dirección, y crear educación, jardín infantil y crear educación media, y además nosotros ya queríamos también que hubiese educación para adultos, pero la primera etapa fue esta. Gracias ya aceptó el Ministerio de Educación y me dio autorización el primer año me dio autorización para hacer esto. Y yo conté con la maravillosa ayuda de la Cruz Roja, dirigida por la señora Elena de Gras, que me cedieron unas salas donde pudimos levantar un primero y un segundo de humanidades, se llamaba entonces. Claro. Sería séptimo y octavo básico de ahora. Exacto, primero y segundo de humanidades y también un jardín infantil, sin mobiliario, sin nada. Entonces buscamos donde pudiera haber en las bodegas abandonadas de las otras escuelas, arreglarlo y hacerlo funcionar en estas condiciones. Esto fue el primer año, el año 53. El 16 de abril empezó a andar la escuela consolidada. Esa es la fecha. Una de las cosas que yo quiero hacer resaltar es que la escuela consolidada siempre se pensó que tenía, no se pensó, sino que era uno de sus principios fundamentales que fuera coeducacional. Mixta. Mixta, como llaman en otras, coeducacional. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer en todas partes están juntos en la iglesia, están juntos en las calles, están juntos en el cine. Y en la educación se les separaba. Entonces, a juicio nuestro, no. El hombre y la mujer tienen que marchar juntos. Me imagino que en esa época ha sido bastante revolucionario que usted llegara con esta idea de hombre y mujer en un...
Costó. se prestaba, mucha gente se aprontaba para retirar sus hijos, si es que yo establecía la coeducación. Y entonces, ¿qué hice? Lo nuevo lo establecí de inmediato coeducacional, jardín infantil y educación media. Esto fue el año 53. Yo quiero darle como un pequeño dato, que ese año 53 había una alumna en Valdivia de Paine, se llamaba Carmen Álvarez, que hoy día es la jefe del servicio de nutriología del, no sé si del Hospital Salvador, ¿de dónde? Esa niña estaba pasada en edad, porque ella no había podido continuar estudiando en Santiago por el desembolso económico de su familia, no podía afrontarlo.